Saludos a nuestros compañeros católicos. Es con gran alegría que le damos la bienvenida a nuestra comunidad. Que tu día sea bendecido en el nombre de Cristo. Te invitamos a escuchar atentamente este mensaje y unirnos a nosotros en este profundo viaje de fe. No olvide suscribirse y mantenerse conectado para obtener más actualizaciones sobre temas espirituales importantes. Los mensajes proféticos originados por las apariciones de la Virgen María en Medjugorje desde 1981 tienen una gran importancia, particularmente para 8 naciones: Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Francia, India, Italia y Japón. Estas naciones, fundamentales en la configuración de eventos globales, se han advertido de los próximos ensayos que están listos para alterar drásticamente el futuro del mundo. La Virgen María ha pedido la renovación espiritual urgente, la oración y un profundo regreso a la fe para ayudar a prevenir los peores resultados posibles. En esta reflexión, profundizaremos en estos mensajes y su relevancia crítica para el estado del mundo de hoy, tocando los desastres naturales, los disturbios políticos y la necesidad de restauración moral. Medjugorje se convirtió en un sitio de importancia espiritual cuando 6 jóvenes visionarios informaron presenciar apariciones de la Virgen María en una ladera en lo que entonces era Yugoslavia, ahora Bosnia y Herzegovina. Desde entonces, millones de peregrinos de todo el mundo han acudido en masa a este lugar sagrado en busca de consuelo, orientación y los profundos mensajes espirituales que aún se reciben. El tema central de estos mensajes es un llamado al mundo para prestar atención a las advertencias y abrazar el poder transformador de la fe, antes de que sea demasiado tarde. Si bien estos mensajes a menudo traen esperanza y aliento, también tienen un profundo sentido de urgencia, instando a la humanidad a cambiar el curso de su camino espiritual y moral. La Virgen María enfatiza que el tiempo se está agotando para aquellos que desean prepararse espiritualmente. Ella pide una respuesta profunda y exigente a estos mensajes divinos, enfatizando la necesidad de acción en la fe. Las profecías Medjugorje apuntan a una grave crisis espiritual que afecta al mundo entero de hoy. Esta no es una mera coincidencia, sino una consecuencia directa de la desviación de la humanidad de los valores espirituales. Este cambio ha creado un entorno vulnerable a los desastres naturales y provocados por el hombre. En los mensajes de la Virgen María, el llamado a un regreso a la oración, el arrepentimiento y la fe profunda surgen como el remedio clave para restaurar el equilibrio espiritual y suavizar la intensidad de las tribulaciones que están por venir. Aunque la profecía aborda específicamente a las 8 naciones mencionadas, las reverberaciones de estas advertencias no se limitan a esas fronteras. La interconexión de nuestro mundo significa que la inestabilidad en naciones poderosas como Estados Unidos, Rusia y China podría desencadenar un efecto de onda global que afecta a toda la humanidad. A medida que estas naciones enfrentan sus propios desafíos, las consecuencias de sus luchas podrían extenderse mucho más allá de lo que inicialmente podríamos esperar. Los mensajes de María no son solo una vaga guía espiritual, incluyen signos visibles y tangibles que indican la llegada de estas tribulaciones. Estos signos ya están comenzando a manifestarse a través de la frecuencia creciente y la gravedad de los desastres naturales, terremotos, inundaciones y otras calamidades. Estos eventos no están aislados, sino que sirven como recordatorios de problemas espirituales y morales más profundos que exigen atención urgente. La inestabilidad política, las crisis económicas y el aumento de las tensiones geopolíticas solo se suman a la urgencia de estos mensajes proféticos. Los conflictos. Entre las principales potencias, los cambios dramáticos en el orden global y los desafíos globales aumentados son parte de la imagen más amplia que la Virgen María nos ha advertido. Estos tiempos de crisis no son simplemente momentos de azar, son el resultado de un mundo que se aleja de su base espiritual. En conclusión, la profecía de la Virgen María es una llamada de atención y una invitación para regresar al corazón de nuestra fe. Es un llamado a la oración, el arrepentimiento y la preparación espiritual frente a los desafíos que se avecinan.
El tiempo para la preparación es ahora, no solo en términos materiales sino también en el compromiso espiritual. A medida que enfrentamos el futuro, que abrazamos el llamado a convertir nuestros corazones y buscar refugio en el abrazo protector de nuestra Madre Celestial. El llamado urgente para la renovación espiritual global, un mensaje para las 8 naciones en un mundo cada vez más dividido por alianzas globales, luchas internas y discordia política, la atmósfera de incertidumbre y miedo ha alcanzado niveles sin precedentes. A medida que las tensiones aumentan entre las naciones, y a medida que las luchas internas amenazan con desestabilizar el tejido mismo de la sociedad, una verdad se vuelve cada vez más clara: debemos mirar más allá de nuestros desafíos físicos y políticos para abordar las crisis espirituales que se encuentran en el corazón de nuestro sufrimiento. Aquí es donde los mensajes proféticos de la Virgen María, entregados a través de las apariciones en Medjugorje, tienen un significado profundo. El llamado a la preparación espiritual y la unidad en la fe nunca ha sido más crítico. Estos mensajes, primero dados a los visionarios en 1981, no son simplemente palabras de comodidad, sino advertencias urgentes de que nosotros, como comunidad global, debemos encontrarnos para cumplir. La súplica de la Virgen María no es solo por la salvación personal sino para un despertar espiritual colectivo, uno que abarca naciones, culturas e individuos. Las 8 naciones destacadas en los mensajes Medjugorje, de Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Francia, India, Italia y Japón, son jugadores fundamentales en la configuración de los resultados globales. Estos países tienen una influencia significativa sobre los paisajes políticos, económicos y culturales del mundo. Sus acciones, o falta de ellas, determinarán el curso de la historia en las próximas décadas. Como tal, los mensajes de la Virgen María tienen un peso único para estas naciones, lo que subraya la importancia de la renovación espiritual en todos los niveles de la sociedad. Cada una de estas naciones enfrenta su propio conjunto único de desafíos, pero el tema subyacente de la negligencia espiritual es universal. El colapso económico, los disturbios políticos, los desastres naturales y la decadencia moral son los síntomas de un mundo que le da la espalda a sus fundamentos espirituales. Las profecías sugieren que, a menos que la gente de estos países, líderes y ciudadanos, la oración abundante, el arrepentimiento y la conversión del corazón, el mundo enfrentará eventos cataclísmicos que podrían sacudir los fundamentos de la paz y la estabilidad. Central para el mensaje de la Virgen María es la importancia de la oración, particularmente el rosario, como una herramienta de protección espiritual y curación. El rosario, como una forma profundamente significativa de devoción católica, tiene el poder de proteger a los individuos y las comunidades del daño, tanto físico como espiritual. No es simplemente un ritual sino una intervención divina, un llamado para unir a los fieles en su búsqueda de la paz, la gracia y la restauración de la armonía en el mundo. A través del rosario, los individuos son invitados a los misterios de la vida de Cristo, reflexionando sobre su amor, sacrificio y la máxima victoria sobre el mal. Esta práctica atrae a los creyentes a una relación más profunda e íntima con Dios, fomentando el crecimiento espiritual y fortaleciendo su compromiso de vivir su fe. Pero la llamada de la Virgen María va más allá de la devoción personal. Ella nos insta a abrazar la oración colectiva, donde las comunidades se unen para levantarse mutuamente con fe y esperanza, fomentando una transformación espiritual colectiva que puede remodelar las sociedades enteras. Sin embargo, la oración sola no es suficiente. Los mensajes de Medjugorje enfatizan que la fe genuina debe expresarse a través de actos concretos de bondad, caridad y compasión. Estas acciones forman la base de la transformación espiritual que requiere la Virgen María. No es suficiente simplemente profesar creencias, uno debe vivirlo en el mundo a través de acciones que promueven la paz, la justicia y el amor. Al ayudar a los menos afortunados, defender la justicia y mostrar compasión con los necesitados, las personas se alinean con los valores que el propio Cristo enseñó.
El llamado a la renovación espiritual no es simplemente un camino para evitar el castigo o la catástrofe, es una oportunidad para convertirse en mejores seres humanos, elevar nuestros corazones y mentes a un estándar moral más alto. En un mundo dominado por la codicia, el egoísmo y el miedo, los mensajes de la Virgen María ofrecen un antídoto, un retorno al amor, al servicio y a una conexión más profunda con lo divino. Estos son los valores que pueden contrarrestar la oscuridad que amenaza con eclipsar al mundo. La responsabilidad de esta renovación espiritual no se basa únicamente en los hombros de los líderes políticos, figuras religiosas o instituciones. Cada individuo, sin importar su posición o poder, está llamado a ser un agente de cambio. Cada persona tiene el potencial de influir en su comunidad viviendo los valores de Cristo, y al hacerlo, puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Este cambio espiritual colectivo no solo es posible sino esencial si queremos navegar por las aguas turbulentas por delante. Para las 8 naciones mencionadas específicamente, el llamado a la renovación espiritual conlleva urgencia adicional. Como los principales jugadores en el escenario mundial, las acciones de estos países tendrán efectos de largo alcance. Si eligen abrazar el llamado a la oración y la transformación moral, podrían establecer el tono para el resto del mundo. Su ejemplo podría provocar un movimiento global, provocando un renovado sentido de unidad, paz y esperanza ante la incertidumbre. Sin embargo, si estas naciones ignoran la llamada, las consecuencias podrían ser graves. Los mensajes de la Virgen María advierten los desastres naturales, las recesiones económicas y la agitación política que no solo afectará a los 8 países mencionados, sino que enviarán ondas de choque en todo el mundo. La interconexión de nuestro mundo moderno significa que la inestabilidad en una región puede aumentar rápidamente a una crisis global, y la decadencia moral que vemos hoy podría desencadenar una reacción en cadena que será imposible de contener. Por lo tanto, el mensaje de Medjugorje es claro: ahora es el momento de prepararse. No es suficiente esperar pasivamente a que pase la tormenta. Debemos actuar, a través de la oración, el arrepentimiento y la acción, para reconstruir los fundamentos espirituales que resistirán los desafíos que se avecinan. Solo adoptando el poder transformador de la fe podemos esperar evitar las calamidades que se profetizan y crear un mundo que refleje el amor, la paz y la justicia que Cristo desee para nosotros. El camino hacia adelante es de unidad en la fe, la oración y la acción. Apreciemos esta llamada con corazones abiertos y un compromiso inquebrantable, sabiendo que juntos, podemos superar las pruebas de nuestro tiempo y crear un futuro más brillante para todos. En este momento crucial de la historia, las naciones mencionadas en la profecía están en una posición única para liderar con el ejemplo, ofreciendo una luz guía para el resto del mundo. La profecía sugiere que si estas naciones eligen el camino de conversión, compasión y renovación espiritual, tienen el poder de disminuir la gravedad de los eventos predicados. Al abrazar los valores morales y espirituales, pueden cambiar el curso de la historia. Sin embargo, si estos países continúan ignorando sus responsabilidades espirituales, corren el riesgo de lograr un sufrimiento profundo que podría devastar a millones. En medio de estas advertencias, los mensajes de la Virgen María no se tratan solo de inculcar miedo, sino también de ofrecer misericordia y redención. El llamado a la conversión no se presenta como un castigo inevitable, sino como una línea de vida, una oportunidad para que la humanidad altere la trayectoria del futuro. A través del arrepentimiento sincero y un retorno a los principios espirituales, se cree que la humanidad aún puede reescribir el curso de la historia y evitar los peores resultados de la profecía. Estos desafíos se enmarcan como una forma de purificación espiritual, difícil, sí, pero también una oportunidad de crecimiento. En este momento de la tribulación, existe una profunda invitación para desarrollar una relación más profunda con Dios, una enraizada en la confianza y la fe. Si bien el sufrimiento puede ser parte del proceso, la promesa de asistencia divina es clara:
para aquellos que lo buscan con un corazón abierto, se dará la gracia para navegar en estas pruebas. La profecía de Medjugorje describe acciones específicas para preparar en preparación para lo que se avecina. El llamado a la oración, especialmente el rosario, se enfatiza como una herramienta poderosa en la defensa espiritual. Los actos de caridad, la conversión sincera y el examen de la vida y el corazón de uno son fundamentales para la preparación. Se insta a los que se han desviado a buscar perdón y hacer las paces cuando sea posible, asegurando que sus corazones y vidas estén alineados con la voluntad divina. En una escala más amplia, se alienta a las comunidades a fortalecer sus lazos a través de la oración compartida y las prácticas espirituales, creando un esfuerzo colectivo para restaurar el equilibrio espiritual perdido. Las naciones están llamadas a promover políticas arraigadas en los valores morales, asegurando que las acciones personales y colectivas trabajen en armonía para fomentar un mundo compasivo. El mensaje es claro: el mundo se encuentra en una encrucijada. Las elecciones que hacemos hoy determinarán si el futuro es de esperanza y renovación o una de sufrimiento y desesperación. El llamado de la Virgen María es una profunda invitación para abrazar el despertar espiritual, alejarse de la oscuridad y prepararse para los desafíos que se avecinan con la fe, la oración y el amor. El destino de las 8 naciones y el mundo en general descansa en manos de la gente. Al responder a este llamado con fe, oración y acción compasiva, todavía hay esperanza de cambiar el curso de la historia. La profecía sirve como un recordatorio de que, si bien el futuro sigue siendo incierto, todavía tenemos el poder de darla a través de nuestras elecciones. La profecía de Medjugorje insta a un retorno a la fe, una conversión sincera de corazón y esfuerzos activos para construir un mundo compasivo que esté alineado con la voluntad divina. A través de estos pasos, podemos salir de estos tiempos difíciles más fuertes y más unidos que nunca.